¿Qué tal, amigas y amigos? Quiero compartir con ustedes lo siguiente. En estos días, muchos de ustedes se han dado cuenta de los cambios de sacerdotes que se están dando en las parroquias y se preguntan ¿por qué? Pero también deberían preguntarse ¿qué necesita un sacerdote para que lo cambien? ¿Qué necesita la comunidad en la que el sacerdote debe irse? ¿Y qué necesita la comunidad a la que llega uno nuevo? Por eso quiero compartir con ustedes estos puntos. Primero, los cambios son parte de la vida y también de la iglesia, porque la iglesia también está viva. Responden a varias necesidades. Por ejemplo, en los inicios de la iglesia vemos que Cristo pide a sus discípulos que se queden en un solo lugar para evangelizar, indicándonos la importancia de la constancia y permanencia en un lugar. ¿Se acuerdan cuando les decía, quédense en un lugar y no cambien de casa? Pero los apóstoles no se quedaron ahí para siempre, tuvieron que regresar con Jesús. Después de la resurrección, los apóstoles se separan para misionar, pero no se la pasan caminando solamente de lugar en lugar, sino que permanecen en un mismo lugar durante un tiempo determinado para sembrar la semilla, para que madure después, y solo cuando ya hay una comunidad y alguien responsable que pueda hacerla permanecer en la fe, dejan ese lugar para ir a otro campo de siembra. Esto nos enseña que hay que estar permanentemente en un lugar y esperar a que la semilla que se ha sembrado crezca. El cambio también ha sucedido con los misioneros de otros tiempos, con los sacerdotes diocesanos y los sacerdotes de órdenes religiosas. Todos nosotros vivimos y debemos estar abiertos a los cambios en bien de la Iglesia y sobre todo para gloria de Dios. Pero empezamos con las preguntas que muchos de ustedes me han hecho llegar. ¿Quién decide cuándo cambiar y a qué lugar? Bueno, la respuesta es el obispo o el arzobispo del lugar, porque él es la máxima autoridad de cada diócesis o arquidiócesis. ¿En qué se basa? Me preguntan. Bueno, en muchos factores. La edad del sacerdote, el tiempo que lleva en la parroquia, si está construyendo o no, los avances que ha logrado, características de su ministerio, por ejemplo, está especializado en jóvenes y en un lugar especial se necesita alguien así. Si está especializado en matrimonios, grupos, etc. También toma en cuenta las enfermedades del sacerdote, porque un sacerdote enfermo no podría, por ejemplo, asistir a una comunidad que exija mucho de su presencia. También toma en cuenta a los que se tienen que jubilar por cumplir la edad que se pide en algunos lados, que son 70 o 75 años, y ya no pueden estar como párrocos en algún lugar y tienen que retirarse. Incluso puede tomar en cuenta alguna adicción o dependencia, porque lamentablemente algunos sacerdotes por distintos problemas han caído en problemas como el alcoholismo y el obispo tiene que tomar en cuenta esto por bien del sacerdote y por bien de la comunidad. Y en estos tiempos otro factor muy importante es la muerte de muchísimos sacerdotes, incluso jóvenes, que han dejado vacantes muchas iglesias. Así que ante esto, el obispo tiene que tomar sus decisiones tomando en cuenta estos factores, pero siempre debe de buscar lo mejor para la iglesia en general, para cada comunidad y para cada sacerdote. Por eso necesita conocer perfectamente cada caso, porque si ustedes no conocen los casos, yo creo que no podrían hacer un cambio adecuado. ¿Es correcto? Claro que sí. Bueno, aquí me preguntan precisamente, ¿y cómo puede conocer el obispo las parroquias y los sacerdotes si no ha visitado mi iglesia? Mira, para ello cuenta con los decanos, que son los sacerdotes que representan cada uno de los sectores de la arquidiócesis. Estos sacerdotes, que están en conjunto con todos los sacerdotes de la zona, conocen la situación y necesidades de cada comunidad y párroco. Por eso el señor obispo debe tomarlos mucho en cuenta. Además, cuenta también con un consejo, su nombre lo dice, ¿para qué? Para que lo aconsejen, porque el Espíritu Santo nos dice que hay que seguir el don de consejo que nos da Él, pero que se enriquece
con los comentarios de otras personas sabias, prudentes y también llenas del Espíritu de Dios. Así que cuenta con un consejo que está formado también con los obispos auxiliares. Estos elementos, decanos, consejo y obispos auxiliares, deben de ser los ojos y los oídos del señor obispo, pero también tiene que ser la voz de las comunidades y sacerdotes. Es decir, el consejo sirve para que el señor cardenal, el señor arzobispo o obispo en cada caso se entere de las cosas, pero también para que él escuche la voz de las comunidades y sacerdotes. Por eso debe dar mucha importancia a esta información para responder a las exigencias de la arquidiócesis. Para poner un ejemplo de lo delicado que son los cambios, les muestro esta imagen, aquí está claramente, con tres sectores distintos, de cómo se debe podar un rosal. Bueno, ¿qué tiene que ver? Lo vamos a entender ahora. Un rosal, además le sirve de algo práctico, se tiene que podar no muy cerca ni muy lejos de la yema. La yema es donde va a brotar la nueva flor. Si nosotros lo podamos muy cerca o muy lejos de la yema, el rosal solamente va a dar ramas y ya no va a florecer. Y además el corte debe de ser no en forma recta, sino en forma angular. Al podar o trasplantar un rosal, y fíjate, estoy haciendo una comparación, se debe de tomar en cuenta el tiempo adecuado. Los rosales no se pueden plantar todas las estaciones del año. El lugar adecuado a donde se va a trasplantar, que no sea demasiado húmedo, demasiado árido, etc. Y también la poda exacta. Si se trasplanta el rosal en una estación incorrecta, o se coloca en un lugar incorrecto, o si se poda indebidamente el rosal, puede quedar dañado e incluso ya no florecer. Por supuesto que un sacerdote como persona es mucho más importante que un rosal y por eso debe de ser tratado con mucho cuidado y respeto para que su ministerio se pueda desarrollar de la mejor manera. Por eso es que el señor obispo tiene que tomar en cuenta como un verdadero jardinero el tiempo conveniente para sus rosales, para el sacerdote y para la comunidad, tomando en cuenta que el sacerdote haya concluido satisfactoriamente su etapa, que no deje inconcluso un proyecto importante y que no deje puntos pendientes en la comunidad. Yo creo que esta reflexión es algo que el señor obispo y cualquier obispo tienen que tomar en cuenta. Otras preguntas que me hacen ustedes. ¿Cuánto tiempo puede durar un sacerdote en una iglesia? Miren, el tiempo ha variado, así como Pedro, Pablo estuvieron tiempos distintos en cada lugar, también esto ha ido cambiando de acuerdo a etapas, al número de sacerdotes, a la escasez de vocaciones, etc. Durante un tiempo se pensó que 3 años sería algo bueno, pero en aquel tiempo algunas voces comentaron que era poco tiempo para hacer un proyecto pastoral parroquial bien logrado, por lo que algunos opinaron que 5 años y otros que cada caso tendría que ser distinto. Lo cierto es que el tiempo lo decide cada obispo que está al frente en ese momento y lo hace mediante un nombramiento, es decir, un escrito por el cual le dice al sacerdote: te nombro párroco, vicario, administrador de esta parroquia durante tanto tiempo. Siguiente pregunta: ¿cómo se le informa al sacerdote su cambio? ¿Cómo se entera? ¿Y cómo se entera la comunidad? Bueno, yo creo que en primer lugar el señor obispo lo cita para indicarle el cambio. No se puede hacerle llegar la información por alguien que no sea la autoridad máxima. Entonces, en forma formal, es el señor obispo el que le indica el cambio y en ese momento ya el sacerdote tiene la disponibilidad, la capacidad, la facultad para decirle a su gente: ¿saben qué? Me acaban de decir que me van a cambiar y se los informo yo a ustedes. ¿Cómo se le informa al sacerdote su cambio? El señor obispo lo cita para indicarle el tiempo. Puede haber intercambio de ideas para saber las razones o dar opiniones.
Bueno, miren, tanto el Papa como el señor obispo han hablado mucho de la sinodalidad, que significa que entrar en diálogo para encontrar los mejores caminos y, por supuesto, esto significa diálogo. Yo no puedo conocer al otro si no he dialogado con él, si no lo he escuchado, si no he tomado en cuenta sus necesidades, proyectos, inquietudes, etcétera, ¿no? Puede ser que el señor obispo desconozca, por ejemplo, algo o deba conocer algo y este diálogo que deben aprovechar los sacerdotes es muy importante. Yo creo que el señor obispo, como todos los obispos de cualquier lugar, no tendrá ninguna objeción en escuchar a quien quiera expresarle algo. Claro, si el sacerdote no dice nada, entonces el obispo no puede adivinar. Pero me imagino que especialmente entre los cristianos y especialmente entre el pastor principal de un lugar y sus sacerdotes tiene que haber un diálogo, tiene que haber una transparencia y claridad en las cosas que se van desarrollando. Bien, ¿cuánto tiempo se le da a la comunidad y al sacerdote para el cambio? Padre, ¿en cuánto tiempo nos va a llegar el nuevo sacerdote? Miren, puede variar de acuerdo a diversas circunstancias, pero en este momento tengo entendido, no sé si esté en lo correcto, pero a los que me han comentado les han dicho que son 2 semanas, 15 días. Puede haber que alguien haya pedido más tiempo, por lo que he dicho anteriormente, y entonces pueda ser un caso distinto. Vienen preguntas ya concretas. ¿Qué se hace en el cambio? Bueno, el obispo envía un representante que puede ser un obispo auxiliar, el decano o algún otro sacerdote, y para que no haya problemas con los contratos o liquidaciones de los empleados, según sea el caso, acuden tanto uno o dos abogados y uno o dos contadores. Con esto se garantiza que la Iglesia y su administración, su economía, se entregue en perfecto orden y de lo contrario se procede a normalizar todo, porque imagínense que ustedes son el nuevo sacerdote y llegan a una iglesia donde está todo en desorden. Yo creo que no es lo correcto. Yo creo que lo correcto es que el que sale entregue todo en perfecto orden y quien llega también lo reciba en el mismo orden. Con esto se garantiza que la Iglesia y su administración se entreguen en perfecto orden. Esta es la parte, llamémosle así, burocrática, pero también más allá de esta parte está la parte humana. Porque los sacerdotes, miren, no somos de plástico, también tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras raíces con los lugares y muchas cosas que precisamente como todo ser humano tenemos que tomar en cuenta. La parte humana. ¿Qué sienten ustedes cuando estaban en un trabajo y los cambian? ¿Qué sienten ustedes cuando tenían amigos cercanos y ya no los van a poder de la misma manera, ver de la misma manera? Evidentemente, a esto le llamamos una pérdida desde el punto de vista tanatológico. Por eso, el proceso de duelo para el sacerdote tiene que vivirse, porque después de un determinado tiempo en un lugar, se ha encariñado del lugar, de su gente, de sus grupos. La gente se encariña. Tenemos raíces, vamos poniendo raíces, aunque estamos abiertos al cambio, pero ciertamente, imagínense una plantita, aunque la dejen poco tiempo en un lugar, pone raíces. Un ser humano también va poniendo raíces y absolutamente todos lo hacemos a nivel humano. Así que hay que tener este tiempo de duelo. Esto tiene como consecuencia ese sentimiento de pérdida, porque aunque el sacerdote pueda regresar de visita al lugar, ya no es bajo las mismas condiciones. Ya no tiene su cuarto, ya no tiene su espacio, ya va ahora de visita y claro, el trato será totalmente distinto. Ya no podría llegar alguien que tenía autoridad en un lugar a sentir que sigue teniendo la misma autoridad. Las cosas cambian radicalmente. Los 15 días que les mencionaba para un cambio no son suficientes para el proceso de duelo del sacerdote y debe de vivirlo poco a poco. La tanatología nos dice que un proceso de duelo mínimo son 3 meses y por supuesto se puede alargar un poquito más
pero ciertamente la actividad del nuevo sacerdote, o mejor dicho, del sacerdote que llega a un lugar, le puede hacer llevar más rápidamente este proceso, pero tiene que vivirlo de cualquier manera y para eso necesita mucho del apoyo de la comunidad, que la comunidad haga mucha oración por él para que se despida de la mejor manera y llegue también de la mejor manera a su nueva comunidad. A mí no me parecería correcto que el sacerdote se vaya sin que la gente le agradezca todo el bien que ha hecho, porque es cierto, todos los sacerdotes podemos tener errores, momentos difíciles, pero me parece que es mucho lo que un sacerdote hace en su comunidad. Quizás en este tiempo de pandemia será difícil que los grupos acudan a la iglesia a despedir al sacerdote y esto será también difícil, porque el sacerdote en qué otro momento podrá regresar a despedirse de los distintos grupos. Ojalá que el sacerdote nuevo que llega le haga después una despedida formal para que esto pudiera darse de la mejor manera. Pero paso al siguiente punto. ¿Qué pasa con las comunidades? También se han encariñado con los sacerdotes y sienten su despedida. Pero atención, tienen que estar abiertas a la llegada del nuevo sacerdote. ¿Por qué? Porque lamentablemente es frecuente que algunas personas o grupos sean racias al nuevo sacerdote y por el cariño al sacerdote anterior reciban al nuevo con una cara de disgusto, molestas, agresivas. Bueno, imagínate, el pobre nuevo sacerdote acaba de dejar una comunidad y ahora donde llega lo reciben con estas malas caras y todo. ¿Te imaginas el estado de ánimo del sacerdote? Yo entiendo perfectamente que la comunidad se encariña de los sacerdotes que se van, pero también tiene que tomar en cuenta al nuevo sacerdote y sus sentimientos, proyectos y planes. Es muy frecuente también que tomando en cuenta el conocimiento que tenían del nuevo sacerdote, ya lo conocían en todo, y la costumbre de trabajar con él, comiencen a hacer comparaciones que dejan en mal al nuevo sacerdote. Ay, es que el párroco antes le hacía así y usted nos está cambiando esto. Es que el párroco anterior, quién sabe qué. Bien, yo diría que no es conveniente hacer comparaciones ni juicios a alguien que aún no conocen y no saben su manera de trabajar. Así como el sacerdote tiene que tomarse su tiempo para conocer a la comunidad, para ver cómo se puede avanzar, etcétera, también la comunidad se tiene que dar tiempo para conocer a su nuevo sacerdote. Así que no quieran que el sacerdote nuevo sea exactamente igual que el anterior. Deben de tomar en cuenta precisamente que el cambio de sacerdotes es para que la comunidad se renueve y busque nuevas formas o caminos de hacer las cosas. Bueno, siguiente punto. ¿Cómo puede ayudar un sacerdote que se va al nuevo sacerdote que llega? Miren, yo tengo aquí algunas ideas. Si ustedes van a un lugar que no conocen y alguien les entrega un mapa, por aquí se llega, aquí está esto o aquello, aquí está el restaurante, aquí está el mercado, aquí está la gasolinería, etcétera, ustedes van a llegar con más tranquilidad y van a estar más a gusto. Bien, pues yo sugiero primero que el sacerdote que llegue tenga un plano de la iglesia, tenga un plano también de hasta dónde llegan sus límites, a qué zona le toca atender, pero sobre todo un plano de la iglesia. Aquí está esta zona, esta otra. Puede ser una iglesia muy chiquita, pero el sacerdote ya se siente en casa. Segundo punto, llaves bien identificadas con números y colores. Porque imagínense llegar a un lugar y les entregan ahí nada más el manojo de llaves y esta llave de cuál es, ya está el sacerdote probando a ver cuál entra. No, pues es muy fácil. Llave 1 es la llave de la entrada, llave 2 la llave del garage, llave 3 la de la sacristía, llave 4 la del cuarto, llave 5 la de la azotea, llave 6 perfectamente identificadas para que no haya ningún problema. Para tener una idea inmediata de lo económico, porque el sacerdote también tiene que llegar y cómo voy a pagar a los trabajadores, cuánto entra, cuánto se gasta, para tener esto un presupuesto mensual.
que el sacerdote que se va le deje un presupuesto mensual de cuánto se gasta de gas, de luz, de agua, de flores y de pago a empleados. Claro, cada sacerdote va a decidir si deja a los que se quedaron o va a llevar sus propios empleados. Pero de esta manera, el nuevo sacerdote sabrá rápidamente lo que tiene que pagar y con la información de entradas mensuales puede ir encontrando también el equilibrio de entradas y salidas, porque no se puede gastar más de lo que se tiene, ¿verdad? Y en este momento muchos sacerdotes van a encontrar quizás que hay pocas entradas por la pandemia y a lo mejor muchas salidas por cuestiones de la actividad de la parroquia. Otra cosa importante, que recibe el sacerdote que llega información sobre los asuntos urgentes o de peligros en caso de situación estructural del inmueble. Por ejemplo, fíjese que por el temblor esta parte está con pilotes, está con pilones, perdón, con algo que lo está sosteniendo y es algo urgente, es un peligro. Yo le recomiendo que en esta parte no ponga su habitación o algo así. Así también como información sobre la delincuencia o peligros que puede sufrir la iglesia, porque hay zonas donde ya sabemos, padre, no deje su coche en esta parte de la iglesia porque aquí roban. O padre, no salga a tales horas, o padre, si va a esta zona, a esta cuadra, vaya acompañado, o que venga fulanito de tal que vive por ahí para que lo acompañe, porque también a los sacerdotes los están asaltando en algunos lugares. Así que para que el sacerdote tenga cuidado en determinados lugares y horarios. Después, para que la gente tenga también claridad y el nuevo sacerdote también, que el sacerdote haga una identificación clara de lo que se lleva, porque en cada comunidad hay cosas que pertenecen a la comunidad. Por ejemplo, claramente el altar, quizás los cálices, determinado mobiliario, a lo mejor el automóvil, depende de cada lugar, pero hay cosas que también un sacerdote puede tener como una cuestión personal. A lo mejor él tenía su propio escritorio, su propia computadora, su propio cuadro de Cristo que le gustaba, a lo mejor su cáliz de ordenación, y ese no lo va a dejar en la comunidad porque no pertenece a la comunidad, pero que quede claramente, esto es de mi pertenencia y por lo tanto me lo llevo, porque un sacerdote no se puede llevar algo que sea de la comunidad, pero sí tiene derecho a llevarse sus pertenencias precisamente personales. Otra cosa muy importante es la identificación e inventario de lo que es parte de la parroquia, para que el nuevo sacerdote sepa qué es lo que está recibiendo. ¿Para qué? Para cuando él tenga que irse también diga, yo recibí esto y así como lo estoy recibiendo, lo estoy entregando. Esta escultura de la Virgen de fulanito de tal, esta pintura, esto de aquí. De esta manera se evita cualquier malentendido. Ahora, el inventario, lo ideal sería que fuera una fotografía de cada cosa, cada escultura, cada pintura, el retablo, el cáliz, este mueble, este otro, este otro. Como a veces no se puede tener esto de un momento para otro, actualmente la parte del cine, de la televisión, de los teléfonos, nos dan esta opción. El sacerdote puede tomar su teléfono y grabando continuamente, miren, esta es la entrada, esta es la puerta, está así, aquí está esta maceta, aquí está esto, lo otro, haciendo un recorrido por la casa parroquial, que se vea lo que es, pertenece a la casa, y lo mismo en la iglesia. La puerta, entro, me voy por el lado izquierdo primero, las imágenes del lado izquierdo, las alcancías, las ventanas, lo que haya, llego al altar, continúo con el video, que es lo que está ahí, después continúo al lado del otro lado y salgo para tener toda esta parte. Lo mismo voy haciendo en cada lugar. Y esto se queda como un archivo, incluso lo pueden subir a YouTube en forma privada para que solamente lo vean las personas interesadas, pero ahí está perfectamente claro este inventario. Entonces esto ya está claro y voy llegando a los puntos finales. El video que he mencionado puede mostrar los daños que no han podido ser reparados. Por ejemplo, una torre que está apuntalada
o algún piso que está levantado, alguna grieta grave, especialmente por iglesias que sufrieron por los sismos o por falta de apoyo para restauración de parte del gobierno. Tomando en cuenta que el nuevo sacerdote puede llevar a su personal, es bueno realizar el finiquito o fin de contrato con los trabajadores. Esto me lo preguntaba un empleado de una iglesia: padre, ¿y voy a continuar con mi trabajo en la iglesia si cambian al párroco? Mira, el párroco cuando llegue tiene la decisión de saber, decidir, conocerte o no, o simplemente decir: tengo mi propio personal de confianza, ya no necesito tus servicios. Pero es que llevo 5 años, es que lo sé hacer muy bien. El sacerdote nuevo es el que tendrá que hacer la continuidad o no del personal. Pero por esto sería bueno que el sacerdote que se va deje finiquitado a todo el personal. Si el nuevo quiere contratarlo nuevamente, que lo haga, pero de esta manera se termina una etapa de la mejor manera. Pero al mismo tiempo, el sacerdote que se va tiene que dejar una agenda con los proveedores de servicios, como por ejemplo, Padre Nuevo, si le interesa, aquí está el teléfono de los floristas, de los carpinteros, de los repartidores de gas, los teléfonos útiles de esta zona, las patrullas, la junta de vecinos, etc. Si lo hubiera, tendría que dejarle el directorio parroquial con los nombres y los directores de los grupos. Imagínense que el nuevo sacerdote ya recibe: aquí está fulanita de tal que es la encargada de la pastoral, esto es desde el movimiento franciscano, este es del grupo de jóvenes. Ya tengo mi directorio para estar en contacto con las nuevas personas y también señalarle al nuevo sacerdote las personas claves en la pastoral y el liderazgo de los grupos, porque no se pueden perder a estas personas que son líderes en las parroquias. Ahora, es muy importante algo que no siempre se toma en cuenta: la memoria histórica. ¿Qué es lo que pasó en esta etapa que estuvo el sacerdote de tal a cual tiempo? No me refiero únicamente a la contabilidad, cuánto entró, cuánto salió. No me refiero únicamente a lo que se construyó, sino también a otras cosas. Quizás se crearon grupos, quizás algunos grupos se mejoraron, se inventaron nuevas formas de pastoral. Esta memoria histórica, que incluye, por supuesto, el caso de una restauración, de una construcción. Por ejemplo, cuando llegó el padre aquí, no había sino un terreno y ahora este padre dejó la iglesia a la mitad o tal o cual cosa. Así que sugiero que se haga una breve puntualización de cómo se recibió la parroquia y cómo se deja, pero por escrito, que no solamente lo sepa el que va a recibir la iglesia o el obispo, no, que quede ahí en un escrito de la comunidad. Avances, cambios y logros, así como los problemas suscitados y los nuevos retos, reconociendo también lo que no se pudo hacer, las sugerencias al nuevo párroco y al obispo. Digo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que el sacerdote quería hacer y no se pudo hacer. No se tuvo el apoyo del INA, del INBA, no se tuvo el apoyo de una comunidad, de la delegación, no se pudo obtener quizás que fueran más jóvenes a un proyecto que se tenía. ¿Qué cosa no se pudo hacer y qué se quedó pendiente? Bien, y también las sugerencias al nuevo párroco y al obispo. Oye, nuevo párroco, mira, yo te sugiero que pongas más atención en esto, te sugiero que hagas esto, aquello. Es importante, es de muchísima ayuda. Y 2 puntos finales. Antes de dejar el lugar, hay que revisar que no quede ningún pendiente ni ninguna pertenencia para evitar problemas posteriores, porque no siempre es conveniente regresar. Es que el padre que se fue no dejó los números de las criptas y cuáles están ocupadas o no. Todo eso ya pendiente, no. Todo perfectamente normal, porque como he dicho, no siempre es conveniente regresar. Y finalmente, en cuanto que los cambios son de alguna manera una pérdida desde el punto de vista psicológico, insisto, hay que acompañar al sacerdote en este proceso de duelo, tanto de los sacerdotes que tienen que dejar una parroquia,
como aquellos que han cumplido la edad para retirarse y de repente, después de dedicarle tanto tiempo a una comunidad, a otra, a otra y a otra y a otra, ¿en dónde quedan? Ya ancianitos, sin hacer gran cosa, y si la gente no los conoce trabajando, los va a valorar, los va a querer. O si ya mayores de edad los cambiaron a una parroquia donde no los conocían, ¿van a tenerles afecto, cariño? No. Esto es algo muy doloroso en algunos sacerdotes, que durante la juventud y determinados años, cuando están llenos de vida, entregan todo su esfuerzo, cariño en un determinado lugar, y cuando ya nos vamos haciendo ancianos, cuando vamos perdiendo el vigor, cuando vamos haciéndonos incluso hasta regañones o molestos por la edad, etc., la gente ya deja de valorar el trabajo que se ha hecho y muchos sacerdotes viven ya estos últimos días en tristeza y en abandono. Algunos dicen, pues me regresan a mi casa, pero ¿cuál casa si dejé mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos? Ya no tengo familia, mi familia era la comunidad, ¿ahora qué hago? Así que esperemos que también pronto existan proyectos de casas de retiro para los sacerdotes, para que viviendo en comunidad terminen dignamente su vida, terminen dignamente su vejez por todo el servicio que han realizado. Bueno, espero no haberme alargado, pero este video era para quienes me preguntaron qué pasa con los cambios, de dónde surgen, qué pasa, cómo afectan, qué podemos hacer. Bueno, hay muchos puntos, pero pregúntele a su párroco. Si conocen algún obispo auxiliar y están en contacto con él, háganlo también, porque siempre es importante que nos sintamos todos parte de la iglesia. No somos únicamente gente que oye, no somos solamente gente que ve, podemos ser gente que opina, e incluso que critica, que comenta, que ofrece sugerencias. ¿Por qué? Porque somos una iglesia viva. Y la iglesia no es solamente la cabeza, la iglesia tampoco es únicamente la base. La iglesia somos autoridades, la iglesia somos también fieles, la iglesia somos automáticamente todos los que seguimos a Cristo, somos bautizados y cada quien en nuestra labor, en nuestro oficio, como laicos o como clérigos, hacemos lo que el Señor nos pide y sobre todo siguiendo los mandamientos que Él nos pide que sigamos. Que Dios les bendiga.